he subido un archivo, ahora sí, y me van a disculpar, digamos, por el cambio. Lo que pasa es que ahora sí lo subí correctamente. En la carpeta material de estudio, ¿verdad? Ya no es necesario que entren a bibliografía, sino directamente a otros. ¿No? Repito, en material de estudio ingresan directamente a otros y ahí he ingresado el archivo ya actualizado. Lo que voy a hacer es ir actualizando a medida que vamos pasando los temas, ¿no? Con nuevos casos, con nuevos ejercicios. Entonces, igual, ayer ya lo tenían ustedes, es el caso de la quiebra de WT Grant, un fallo de planificación. En este caso es una empresa que también quiebra, pero ya no es un tema de fraude, ¿no? De algo que hicieron mal, sino algo más intencionalmente me refiero, sino que es un problema de mercado, del negocio en sí. O sea, quiebran por un tema de negocio. Entonces, es una hojita nomás, estamos en la página 3. La idea es de que cada uno lo lea, ¿no? Unos 2, 3 minutos para poderlo leer, y luego un poco explicar cuál fue el problema aquí, cuál fue el problema que causó la quiebra, ¿sí? Y de nuevo, qué quizás pudo haberse hecho diferente para evitar justamente esa quiebra, ¿no? Estamos en el caso WT Grant. Ok. Ahí lo estoy mostrando, pero igual lo que quería era que ustedes también tengan acceso al documento, lo puedan bajar. Ya lo estoy, ¿no lo está viendo, Ariana? Ya lo puse, ya lo compartí. Material de estudio, otros. Ahí está, ahora puse el documento ya correctamente, ayer me equivoqué. Si lo pueden ver ahorita, lo estoy proyectando. El caso... el caso, la quiebra de WT Grant, un fallo de planificación. ¿Sí lo pueden ver? ¿Si me pueden confirmar, por favor? Sí, profe, yo sí lo puedo ver. Ok, entonces vamos a tomarnos unos minutos, repito, leen el caso y la idea es que vean dos cosas. Uno, ¿cuál fue el problema que ocasionó la quiebra? ¿No? Y dos, ¿cuál pudiera haber sido una mejor decisión en la coyuntura, ¿no? Que se describe en el caso para evitar la quiebra? No, Mario, en el Drive está, no sé si, a ver. No, repito, en el Drive, si ustedes entran al curso, ¿verdad? Pudieran entrar a la carpeta que dice material de estudio. Y en esa carpeta de material de estudio entran a la carpeta otros. Ahí van ustedes a ver el archivo, ¿no? Que está con los casos anteriores, manipulación contable de Elroy Gorgo, y en la tercera página está la quiebra de WT Grant. Dio, pues fue la variable que produjo
justamente que esta empresa comience, digamos, en este círculo que al final terminó en la quiebra? Creo que fue que como tenía buena rentabilidad y estos accionistas recibían buenas utilidades de esta nueva inversión, creían que esto podía durar por mucho tiempo, pero no se fijaron en que querían atraer más ventas, pero no se fijaron que eso también conllevaba a un gasto interno o a poner más cosas dentro de la empresa. Ya, ok. Por el cambio de mercado también, profe. Por el cambio de mercado también tuvo gran influencia en que lo llevara a todo esto, porque ya la gente empezaba a cambiar su estilo de vida, su estilo de compras, y esto les conllevó, ellos pensaban que al expandirse, a crear otras tiendas afuera, esto les iba a dar más rentabilidad. Entonces, el punto de vista era fortalecer las que ya estar a la vanguardia de las tendencias de lo que se iba dando, en vez de expandirse de otra manera, que fue lo que le llevó ante la quiebra. Ok, un cambio en el mercado, ¿no? En el consumidor. Fíjense un poco las cifras, ahí les estoy mostrando la cifra que nos da el caso, ¿no? Una empresa que pasa de vender 900 millones a vender 1.800 millones, el doble. Más o menos en ese periodo, no es exactamente los mismos años, pero más o menos en ese periodo. Beneficios, utilidades de 63 millones a 90 millones, ¿no? Y el precio de la acción en el mercado de $51 a $71. Es un crecimiento importante, ¿no? Una empresa que está en un claro crecimiento, un fuerte crecimiento. La pregunta es, ¿cómo puede quebrar una empresa con estas cifras? ¿No? Claro, ustedes me dicen hay un cambio en el mercado, hay una mala planificación, ¿no? No tiene flujo efectivo, tal vez. Ok, ¿quién estaba hablando primero? No me fijé. Había muchos beneficios también aparte de los trabajadores, también eso lo llevó a la quiebra. No me dieron los gastos que se hacían en esa parte. Ya, ok, los gastos, correcto, los gastos en general, ¿no? Muy bien. Yo lo que creería es que la empresa se preocupaba en la venta, en la rentabilidad, pero no se preocupaba, como quien dice, de las cuentas por cobrar, o sea, no retornaba esa inversión de cuentas por cobrar, o sea, con la misma medida en que empresa vendía. Correcto, y es un tema de, como menciona, liquidez. Es decir, estoy creciendo muy rápido, tengo buenos números, buenas utilidades, ¿no? Buenas ventas, pero eso no se está reflejando en mi liquidez. Voy a ver los problemas de liquidez, correcto, los desembolsos, los hábitos de compra. Estaban cambiando los hábitos de compra, como dice Angie y Elba. Háganle de cuenta, digamos, estas empresas que venden en retail, ubicadas en los centros de las ciudades, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que mucha de la gente ya no estaba viviendo en los centros de las ciudades, sino que comenzaban a construirse programas de residencia o proyectos de residencia en los suburbios, ¿no? Digamos, el término suburbio en afuera de las ciudades no necesariamente tiene una connotación económica, sino que están fuera de la ciudad. Entonces, claro, esas personas ya no iban al centro de la ciudad a comprar, ¿verdad? Sino que se quedaban digamos, donde vivían, y venía un competidor venía, digamos, en la guerra se llama atacando por los flancos. Venía construyendo sus locales ya no en los centros de las ciudades, sino en las periferias, en los suburbios. Y le estaba ganando en la participación de mercado. Entonces, en esta competencia, WT Grand dice, no, yo también debería estar en los suburbios, y comienza a realizar estas grandes inversiones, digamos, en sus locales, en sus inventarios, para poder también estar compitiendo en la periferia, ¿no? Ok, sí. Es que si de igual forma creció el doble en sus ventas,
también sus cuentas por pagar también se incrementaron en prácticamente el doble, ya que parece que se dio apertura a crédito, me imagino que tratando de atender a nuevos posibles clientes, aperturó bastante crédito y sus cuentas por cobrar también se fueron al doble. O sea, todo lo que era venta no significaba efectivamente que era flujo de efectivo inmediato. Sumado correcto, ¿no? de las inversiones de los nuevos edificios, inventarios y todo lo demás, los almacenes no llegan a dar su máximo de rentabilidad en los primeros meses o incluso años de ejercicio. Correcto. Y el otro tema que también lo mencionas, y menciona también Andrea, de que decide financiarse todo vía deuda. O sea, decide por lo que decíamos, ¿no? La fuente de financiamiento más barata, pero más riesgosa, ¿no? Se va todo vía, en este caso, emisión de deuda. Y efectivamente lo que estaba sucediendo era de que el retorno que ellos esperaban en estos locales no se estaba dando a la velocidad que ellos esperaban, ¿no? Ahí hay un tema también del tipo de negocio, ¿no? Ahí hay inversión en activo fijo, ¿verdad? Que obviamente eso tiene un plazo de recuperación, pero también hay una inversión en inventario. Y la inversión en inventario en este tipo de negocios, en las perchas, ¿no? La primera inversión en inventario termina siendo casi activo fijo, ¿verdad? Porque uno invierte en el activo fijo, en las perchas, anaqueles, lo que sea, en local, pero luego tiene que llenar ese anaquel, los anaqueles. Entonces, en el momento que yo lleno los anaqueles por primera vez, esa primera llenada es casi un activo fijo, porque siempre voy a estar lleno, ¿verdad? No es que lleno el inventario y luego quito todo el inventario, lo vendí y vuelvo a llenar. No, continuamente estoy reponiendo las unidades que se venden y técnicamente el inventario inicial es prácticamente como que hubiera comprado maquinaria. No sé si me explico, ¿no? Porque el anaquel siempre debe estar lleno. ¿Cuándo recuperaré esa inversión en capital de trabajo inicial, en inventario inicial? Cuando cierre el local, ¿no? Y vacíe las perchas. Mientras siga operando y la percha siempre esté llena, ¿verdad? Digamos, ese inventario está ahí. Eso debe ser considerado, repito, como una inversión de largo plazo, no como normalmente uno cuantifica el capital de trabajo a través del activo circulante. Lo vamos a ver. Entonces, perdón, una consulta. No sé si va en el tema. Santiago. Dentro de las veces que el inventario rota, digamos que en una percha entran, hablando de las caras, 100 productos, o sea, un mismo producto, 100 unidades. Y obviamente la labor del perchero, del dueño del almacén es que, no es que quiero que siempre estén las 100. Yo un día voy a vender 50 y el otro día cuando voy a abrir el almacén tengo que volver a reponer esos 50 para que otra vez la exhibición esté en 100. O sea, correcto. De las veces que yo rote el almacén, eso ¿cómo eso se cuantifica dentro del inventario? O lo que estaba hablando de que prácticamente se vuelve el activo porque mientras esté llena la percha, obviamente solamente lo voy a recuperar cuando cierre el almacén, y mi intención cuando abro un almacén es que la percha esté llena y no cerrarlo. No sé si correcto, es lo que mencionaba, de que esa primera inversión en capital de trabajo debería ser considerada, uno la calcula, ¿no? Uno valora cuánto me cuesta ese primer inventario, debería ser financiado a largo plazo. Es lo que es un poco luego lo vamos a ver con los índices, pero es la primera inversión, no como inventario, que es una inversión de corto plazo, un activo circulante, ¿verdad? Esa primera percha es como que estuviera comprando los anaqueles llenos. Entonces, lo que decía es que esta empresa comienza a tener una rotación muy lenta en la recuperación de toda esa inversión y no le alcanza justamente para pagar todo el endeudamiento que había adquirido. Entonces, es como una mezcla, una combinación toda negativa, ¿no? Tengo que hacer más inversiones,
por la competencia y el cambio de hábito del consumidor. Esas inversiones implican activo fijo, implica inventario que tengo que llenarlo. Decido todo financiarme vía deuda, que es más riesgoso, y la recuperación de esa liquidez, de esas inversiones, no está generándome el dinero suficiente para pagar la deuda. Entonces, todo este círculo al final termina con la quiebra de WTran. Se declara insolvente primero y luego, digamos, quiebra para pagar a sus acreedores. Entonces, fíjense, en este caso no hubo un fraude, ¿no? Es un tema de mercado y de decisiones de financiamiento, básicamente, ¿no? ¿Qué se pudo haber hecho diferente en este caso? ¿Alguna idea? ¿Qué se pudo haber hecho diferente? Tal vez aunque hubiese afectado el volumen de ventas, no ser tan abierto con el crédito hacia nuestros clientes, sobre todo si estábamos en lugares donde prácticamente nosotros éramos nuevos y no conocíamos a nuestros clientes. En esa época no había digitalización que permitía que yo entre a un sistema financiero tan rápido y me diga cuál es la realidad económica o financiera de un cliente, si me va a tener o no la capacidad de poderme pagar lo mucho o poco que se haya llevado de mi almacén. Eso por ahí una, tal vez. Me imagino que tiene que haber habido algún análisis para poderle decir a un cliente es o no es sujeto de crédito, pero seguramente no era tan ácidos como son ahora. Eso tal vez por ahí una. Y tal vez la otra, entendiendo que la empresa decidió hacer todo por la vía un poco más, encontrar el apalancamiento en la banca, o sea, en lo más riesgoso, tal vez haberle pedido un poco de ayuda al accionista para que obviamente poderle dar al accionista el retorno que él esperaba si es que había el beneficio para dárselo. Y no como en la banca que sí o sí, haya o no haya, pues tengo que cumplirle la mensualidad a la entidad financiera. Tal vez por ahí dos. Ok, bueno, en este caso el financiamiento fue no con banca, sino emisión de obligaciones, pero en términos prácticos es lo mismo, no tengo que pagar esa emisión de obligaciones, pero sí, yo diría, no financiarse todo vía deuda, ¿no? Debió quizás emitirse acciones o pedir aporte a los accionistas actuales. Eso, digamos, es una especie de seguro, ¿no? En el tema de que si no me va tan bien, el peso de la deuda no va a ser tan fuerte y por lo tanto el accionista obviamente invierte y si no me va tan bien tendrá que esperar hasta que le pueda dar dividendos, ¿no? En este caso, en la emisión de obligaciones no me van a esperar, van a requerir los pagos, ¿no? Puntualmente. Sí, eso básicamente, ¿no? Una decisión de financiamiento diferente, porque el tema del mercado es menos manejable, ¿no? Porque el tema del mercado obviamente se va a los suburbios porque ahí está el mercado, entonces no me puedo quedar en el centro de la ciudad porque ahí, digamos, no me va a comprar nadie, ¿no? Al final el resultado fue obviamente la quiebra, y efectivamente el competidor que ganó toda esa participación de mercado, no sé si saben quién es, el número uno en este momento. Walmart. Exactamente, Walmart, ¿no? Walmart comenzó con esta estrategia de poner sus locales en las periferias y ganó la pelea, ¿no? En ese entonces era un monstruo del Letegrand. Walmart, digamos, hoy es un monstruo también, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a continuar. No sé exactamente qué estoy compartiendo. No, estoy compartiendo el Word. A ver, alguien me está escribiendo. Ah, muy bien. No, buena
sugerencia, digamos, ¿no? Establecer el punto de equilibrio por tienda. Y ahí en el punto de equilibrio, dentro de los gastos, están los gastos financieros, obviamente, ¿no? Gastos financieros, exactamente. Muy bien, Narcisa, mala planificación financiera, ¿no? Y todo se iba a pagar la deuda y no alcanzaba todavía, ¿no? O sea, todo se iba a pagar la deuda y tampoco alcanzaba. Que querían compartir, vamos a regresar. Ok, ahí voy a compartir, digamos, la hojita de ejercicios otra vez. Ahí lo tengo. Y nos vamos a ir a la siguiente página, la página 4, que dice ejercicios sobre estado financiero. Y en realidad, estos ejercicios en realidad son sencillos, no busco complicación, pero sí tratar de identificar claramente cuáles son las cuentas de los dos estados financieros, ¿no? Del estado de resultados y del balance general, para que poco podamos identificar rápidamente ambas, ¿no? Hagamos rápidamente el ejercicio número 1. ¿Sí? El ejercicio número 1. Ustedes tienen ahí, voy a usar una hojita de Excel. Ustedes tienen ahí los datos, lo pueden ver en su archivo. Voy ahora voy a compartir más bien para poder ver la hojita de Excel, ¿no? Ahí pueden ver la hojita de Excel. Entonces vamos a trabajar con el ejercicio número 1, bastante sencillo, un poco para ordenar, en este caso el balance general. Dice una empresa tiene activos circulantes por 100. ¿Pueden ver el archivo, la hojita de Excel? Sí. Sí, ok, gracias. Entonces tenemos activos circulantes 100. Dice activos fijos netos por 500. El término neto lo que me quiere decir es que ya está descontada la depreciación, ¿no? Si yo tuviera, digamos, ¿de dónde sale el activo fijo neto? Sale de activo fijo bruto, que es el valor inicial del activo, ¿no? Activo fijo bruto, ¿no? Le descuento la depreciación menos la depreciación acumulada, ¿no? Eso me da el activo fijo neto, ¿no? O sea, los 500 ya es el valor actual de los activos quitado la depreciación, ¿no? Y ahí tendríamos nuestro total activos, ¿no? Que en este caso sería la sumatoria, 600. Y del otro lado tenemos el financiamiento. Dice deuda a corto plazo. Ese es mi pasivo circulante, ¿no? Deuda a corto plazo, mi pasivo circulante dice 70. Y deuda a largo plazo, que dice que es 200. Entonces yo tendría mi total pasivo. También la suma de deuda a corto plazo y deuda a largo plazo, ¿no? Ok, entonces ahí me dice, bueno, ¿cómo aparece el balance general? Ahí lo estamos mostrando. ¿Cuál es el capital de los accionistas? ¿No? Entonces yo tengo el capital o patrimonio. En este caso se debe cumplir la identidad contable, ¿no? Activo igual pasivo más patrimonio, capital. Entonces en este caso sería 600 menos los 270. O sea, mi capital sería 330. ¿Ok? Y dice cuál es el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto
a ser igual a los activos circulantes o activos corrientes menos los pasivos circulantes o pasivos corrientes. ¿Ok? En este caso, sería igual a 100 menos 70. Por lo tanto, mi capital de trabajo neto sería 30. ¿Okay? Ahí, digamos, hacer una aclaración. Algunos autores, ¿no? Trabajan solamente con el capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo son los activos circulantes, ¿no? En este caso, el capital de trabajo sería 100. ¿Ok? Y otros autores trabajan con el capital de trabajo neto, ¿no? Ahí sí aplicando la fórmula que estamos poniendo ahí, activo circulante menos pasivo circulante. ¿Okay? 100 menos 70, 30, ¿no? Aquí hay un error en la escritura. Ok. Repito, el concepto, capital de trabajo, activo circulante. Y capital de trabajo neto, activo circulante menos pasivo circulante. Ok. Ejercicio número 2. No, perdón, ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Dice, se presenta a continuación estos resultados, más reciente, ¿no? Complete los valores que faltan, elabore un estado de resultados. ¿Cómo interpreta usted la utilidad de venta estandarizada, ¿no? ¿Qué porcentaje de la venta corresponde al costo de venta? Ok, entonces hay que completar. Y está ahí en ese caso usando un poco el esquema que habíamos dicho, ¿no? De los 3 niveles, ¿no? Ventas menos costo de ventas. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 3, ¿no? Ventas menos costo de ventas. Tenemos 3.756 y 2.453. El separador de 1000. Ok. Entonces tenemos ahí el primer nivel, la utilidad bruta, que sería la resta, 3.756 menos 2.453. ¿Okay? Ese sería el primer nivel. Vamos al ejercicio número 3, página 4. Luego vienen los gastos administrativos, ¿no? Gastos generales, gastos de operación, como le querramos poner, ¿verdad? Y ahí me dice que tengo los 490. Y tengo la utilidad antes de intereses e impuestos, que sería la resta de 1.303 menos 490. Segundo nivel, ¿no? Primer nivel, costo de ventas. Segundo nivel, gastos administrativos. Costo de ventas en el primer nivel es el producto. Segundo nivel, gasto administrativo, es la empresa. Tercer nivel, el endeudamiento, ¿no? Intereses pagados. O gastos financieros también le llaman, ¿no? 613. Y ahí yo tengo la utilidad antes de ingresos. Disculpe que le interrumpa. ¿Puede repetir lo de la utilidad? No, de aquí, el 813. Ok. Entonces tenemos la utilidad bruta 1.303, ¿verdad? Esa es la utilidad relacionada con el producto específicamente. Luego le pongo el segundo nivel, gastos administrativos, ¿no? Ahí van los gastos operacionales, qué sé yo, seguridad, alquileres, sueldo de personal administrativo, beneficio social, etc. Gastos administrativos, 490. Esos son los gastos relacionados con la empresa. Y tengo la utilidad antes de intereses e impuestos, que sería la resta de 1.303 menos 490.
¿no? Sería la utilidad bruta menos los gastos administrativos. Ese sería el segundo nivel, ¿no? 813 le da. Y luego tengo el tercer nivel, que son los intereses pagados, ¿no? Que en este caso me dicen que son 613. Entonces, en el tercer nivel yo tengo la utilidad antes de impuestos, que sería utilidad antes de intereses e impuestos, 813, menos los 613. ¿No? Me queda 200. ¿No? Entonces tengo una utilidad bruta, 1303. Tengo una utilidad antes de intereses e impuestos, 813, y tengo una utilidad antes de impuestos, 200. Eso es lo que dice la utilidad gravable, ¿no? Utilidad antes de impuestos. Tengo la participación a trabajadores. Me dicen que es el 15%. ¿No? Entonces yo calculo 200 por 15%. Eso me da 30. ¿Ok? ¿Estamos ahí? 30. Y luego dice el impuesto a la renta, que me dice que es el 25%. Pero ojo, ese 25% no es de 200, porque decíamos que la participación de trabajadores también tiene escudo fiscal. Entonces yo voy a calcular el 25%, que es la tasa de impuesto a la renta, multiplicado por la diferencia, 200 menos los 30. ¿No? Es decir, yo voy a sacar el 25% no de 200, sino de 170. O sea, descontada la participación a trabajadores, ¿no? Y eso me da 43, impuesto a la renta, ¿no? Si les da algo de valores decimales, no se preocupen. Creo que da con decimales, sino que le quité los decimales. Da 42.50, correcto. Le quité los decimales, no importa. Impuesto a la renta, ¿no? Ahora sí, yo tendría la utilidad neta, que sería 200 utilidad antes de impuestos, menos los 30 de participación de trabajadores y menos los 43 de impuesto a la renta. Esa es la utilidad neta del periodo. Esta empresa generó 128, lo que fuera, ¿no? 128.000, lo que fuera, en utilidad neta en ese periodo. Dice dividendos. Dividendos es una decisión que toma la Junta de Accionistas. Dice, bueno, de esos 28, ¿cuánto voy a repartir en dividendos a los accionistas? ¿No? Y esta empresa dice, va a repartir 46 en dividendos a los accionistas. Yo voy a tener una utilidad después del pago de dividendos que se llama utilidad retenida. O sea, que va a ser reinvertida dentro del capital de la empresa. Esta utilidad retenida que se generó por la operación de la empresa, descontándole los dividendos que le reparto a los accionistas, esta utilidad retenida va a ir a aumentar el capital de operación. ¿Sí? Va a aumentar el capital de operación. Entonces, restamos, ¿no? 128 menos 46 y eso me da 82. El negocio, es decir, la operación generó 128 en utilidad neta, de los cuales yo decido 46 repartir a los accionistas y 82 va a reinvertirse en la compañía y por lo tanto va a aumentar el capital o patrimonio de la empresa. Mister, una consulta. Los dividendos, que es 46, ¿cómo en el ejercicio no están? Ahí están, nos dicen cuáles son los dividendos. Es una decisión. Es dato. Es dato, sí. Es una decisión de los accionistas. Los accionistas dicen de los 128 cuánto voy a repartir. Entonces los 46 se reparte a los accionistas. Ya se ha entregado 30 a los trabajadores, ¿no? Antes ya se ha entregado 30 a los trabajadores. Y 82 voy a repartir voy a retener en el capital de mi empresa, ¿no? Digo, algo para que quede claro.
de los 128 que la empresa a inicio del año diga, a final del tiempo vamos a repartir el 20% de la utilidad neta. Así, más o menos para... Sí, correcto. Una decisión. Sí, hay una decisión. Perfecto. Hay un tema, digamos, un tema interesante, ¿no? De la protección al accionista minoritario. La empresa, la junta de accionistas, pudiera decidir no repartir nada en dividendos, ¿verdad? Supongamos que los mayoritarios, accionistas mayoritarios, generalmente forman parte o se nombran para formar parte de la planta administrativa directiva y se pueden poner unos sueldos interesantes, ¿no? Los minoritarios no tienen ese poder porque no tienen los votos dentro de la junta de accionistas. Entonces, si la empresa decide nunca repartir dividendos, en realidad el accionista minoritario nunca vería $1, porque no trabaja en la compañía, no recibe ningún sueldo y tampoco vería nunca dividendos. En cambio, los mayoritarios, si bien no reciben dividendos, comillas, estarían recibiendo sus dividendos en el sueldo que se autoimponen, ¿no? Que se autoimponen. Entonces, claro, la reinversión del 100% de la utilidad neta en la compañía puede darse siempre que los minoritarios estén de acuerdo. Digamos, es una norma de protección al minoritario. O sea, si el minoritario no está de acuerdo en que no se repartan dividendos, ¿verdad? Hay un porcentaje mínimo que sí se debe repartir obligatoriamente. No estoy seguro, creo que es el 10%. La verdad que, bueno, la normativa pudo haber cambiado. Pero, repito, o sea, la junta de accionistas puede decidir no repartir nada en dividendos, con lo cual la utilidad se va a reinvertir y esto sirve para financiar, crecer la compañía, etcétera. O sea, digamos, suena bien, ¿no? Pero la protección del minoritario es que si eso se da continuamente, nunca vería $1. O sea, estoy invirtiendo en una compañía, soy minoritario y no veo reparto de dividendos por ningún lado. Entonces, para evitar eso, repito, la Junta General de Accionistas puede decidir reinvertir el 100%, siempre y cuando los minoritarios estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, ¿no? Simplemente que conste en acta de Junta de Accionistas, no están de acuerdo, entonces la empresa está obligada a repartir dividendos por ese porcentaje mínimo que les mencionaba, ¿no? Y el resto obviamente se reinvierte, ¿no? En la compañía. Máster, ¿qué significa inversionista minoritario? ¿Hay un porcentaje mínimo? Menos del 50%. ¿Ah? Inversionista minoritario. Supongamos que digamos sean 2 accionistas, en el ejemplo que ponía ayer me parece, el accionista que tiene el 40%, ¿no? Ese es un accionista minoritario. Entonces, el mayoritario que tiene el 60%, supongamos, se nombra gerente general, ¿no? Y se pone un sueldo de $15,000 mensuales. Él lo puede hacer porque es mayoría en la junta de accionistas, ¿no? Se pone un sueldo de $15,000 mensuales. Entonces, en el año va a cobrar $180,000. Y luego que la empresa decide, publica las utilidades de la compañía, la junta de accionistas decide no repartir dividendos. La junta de accionistas, el mayoritario que tiene el 60%, tiene el poder de decidir no repartir dividendos, todo se reinvierte. Pero claro, ya ha cobrado $15,000 mensuales. El minoritario no ha cobrado absolutamente nada. Entonces, para evitar ese abuso del mayoritario, la junta puede resolver que se reinvierta el 100%, siempre y cuando el minoritario que tiene 40% esté de acuerdo. Si no está de acuerdo, la empresa debe repartir por lo menos, supongamos que sigue vigente el 10%, puede haber cambiado ese porcentaje, debe de por lo menos repartir el 10% del valor de las utilidades, ¿no? Y si se reparte, por supuesto, se reparte 60% al que tiene 60 y 40% al que tiene 40, ¿no? Se reparte según su participación en la empresa, ¿no? Pero tiene que repartirse obligatoriamente eso, si el accionista minoritario no está de acuerdo. Repito, es una forma para proteger al minoritario de los abusos que pudieran tener los accionistas mayoritarios.
No sé si quedó claro ahí esa idea. Perdón, me han estado escribiendo. Vamos a revisar. A ver, estaba en caso de los gases de nombre. La utilidad gravable es otro nombre para utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto, es lo mismo. Ajá, utilidad antes de impuestos, utilidad gravable. A ver, la pregunta que me realiza Norma, gastos en las importaciones por el impuesto a la salida. A ver, conceptualmente no. El impuesto a la salida de divisas, yo debería cargarlo como un costo de la importación, un gasto de la importación. No debería clasificarlo como un gasto financiero. El gasto financiero está relacionado con el financiamiento, vale la redundancia, ¿no? De mi operación, ¿verdad? El impuesto no, el impuesto a la salida de divisa está asociado con la transacción que estoy realizando, ¿no? Que en este caso es importar un activo, un bien. Debería estar incluido dentro del costo de la importación que yo estoy realizando, ¿no? Al final el SRI no le va a poner mucha objeción a eso porque al ponerlo como gasto o costo, igual va a restar y por lo tanto va a reconocer, digamos, el gasto o el costo, ¿no? Con signo negativo. Digamos, en caso tributario no tendría ningún efecto, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del análisis financiero, digamos, si yo lo pongo como gasto financiero, estoy perdiendo de vista que ese es un gasto producto de la transacción, de la importación. O sea, técnicamente lo que he importado, ¿no? Si he importado una maquinaria o materia prima, etcétera, técnicamente ese impuesto adicional es producto de la compra de ese bien. Entonces debería ponerlo ahí. Pero, repito, pudiera ponerlo como gasto financiero, en realidad no, el tema tributario no va a tener ningún... Correcto, esa es mi lógica, Norma. Debería estar en el costo de venta en el caso de que sean productos que se están importando. Debería estar ahí. ¿Por qué? Porque es producto de la transacción, ¿no? Es como el IVA, ¿no? Si yo estoy comprando, es como el IVA, si yo estoy comprando un bien y estoy pagando el IVA, supongamos, eso va a formar parte del costo de ventas, ¿no? Supongamos que yo estoy vendiendo un producto que no declara IVA, ¿no? Y por lo tanto no facturo con IVA, pero sí compro activos, bienes con IVA. Entonces, ese IVA se va a imputar al costo de ventas. Funciona más o menos similar, ¿no? En este caso es el IVA, impuesto al valor agregado o impuesto a la salida de divisas. Ok, perdón, solo que me quedé un poquito atrasado en las lecturas. No entendí bien, Gladys, la pregunta sobre que debe estar estipulado en los estatutos. ¿Qué parte? Quizás era sobre algo que yo estaba conversando. Mister, sí, sobre lo que usted estaba indicando, sobre la repartición de los socios minoritarios, o sea, debería estar eso estipulado en un estatuto
de que se debe repartir los dividendos o no se debe repartir los dividendos, o cada qué periodo es recomendable no repartir los dividendos y reutilizarlos al capital. A eso me referí. Si es que... Claro, no, más bien lo que va a estar en el estatuto es que dentro de las funciones o atribuciones de la Junta General de Accionistas es que cada año va a decidir sobre el reparto de dividendos. Eso es lo que debería estar. Y cada año en la Junta General Ordinaria de Accionistas, que generalmente es en los primeros meses del año, ahí deciden cuánto se va a repartir, ¿no? Pero lo que yo digo es que si van a decidir que no se reparta nada, tienen que estar de acuerdo los minoritarios. Si no están de acuerdo, debo de repartir por lo menos el mínimo, ¿no? Claro, porque si no tendría razón de ser de comprar una acción y tener por mínimo y tener dividendo cero, claro, exactamente. Ese es un poco el espíritu de la protección al accionista minoritario. Muchas gracias, mister. Ok. La diferencia entre el EBIT y el EBITDA. Claro, aquí estamos viendo el EBIT, que es la utilidad antes intereses e impuestos. Algunas empresas deciden utilizar para su toma de decisiones el EBITDA. ¿Cómo pudiera calcular? Esta utilidad antes intereses e impuestos sería, para, digamos, lo tengan ahí, sería el EBIT, ¿ok? ¿Ya? ¿Cómo calculo yo el EBITDA? A este EBIT yo le sumo, aquí no tengo los datos, pero le sumo las depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Supongamos que de estos 490 de gastos administrativos, supongamos 100 sean depreciaciones y amortizaciones. No tengo el dato, ¿no? Pero supongamos que sean 100. Entonces, si yo a este EBIT, ¿no? Le sumo las depreciaciones y amortizaciones, tendría 813 más 100. ¿Okay? Sería 913. Ese es el EBITDA, ¿no? Y también, por usar el término en inglés, sería las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Ese sería el EBITDA, ¿no? Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Cómo lo obtengo? Al EBIT 813 le sumo las depreciaciones y amortizaciones. No tengo el dato, estoy solamente poniendo un supuesto para hacer un cálculo cualquiera, ¿no? Si de esos 490 las depreciaciones y amortizaciones fueran 100, simplemente le sumo a los 813 los 100, las depreciaciones y amortizaciones. Ahí calculo el EBITDA. Ok. En el caso de que sean pagos por créditos al exterior, es un gasto operativo. Créditos, deuda en el exterior, claro, es un gasto financiero. Si yo pago intereses por un crédito, supongamos que me dio un banco en el extranjero, yo primero tengo que registrar ese crédito en el Banco Central, ¿no? Digamos, lo formalizo de que he obtenido un crédito de algún banco en el extranjero, lo formalizo, y todos esos pagos que yo voy realizando, la parte de gasto financiero, no la amortización al capital, el gasto financiero, yo lo registro como un gasto financiero y un gasto deducible, ¿no? Pero tengo que hacer esta gestión de formalizar el crédito en el exterior en el Banco Central. Y lo registro como un gasto financiero, exactamente. Si no registro la deuda, no tendría cómo registrar el gasto financiero, ¿no? Profesor, una pregunta. En eso del EBITDA, con la depreciación y la amortización, ¿qué se suma o se le resta? En este caso... No, se le suma. Se le suma. Lo que pasa es que en el 813 ya yo le he descontado depreciaciones y amortizaciones. Entonces lo que quiero es, como quien dice, regresar un poco del EBIT, pasar al EBITDA. Entonces tengo que regresar un poco sumándole las depreciaciones y amortizaciones, ¿no? El EBITDA sería utilidades antes de intereses e impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
Entonces estoy como en un nivel, los 913 yo no le descontaba depreciaciones y amortizaciones. Si le descuento depreciaciones y amortizaciones, llego al EBIT. Exactamente, primero es EBITDA y luego es el EBIT, correcto. Exactamente. Ya, Norma, su pregunta iba en relación a pago del impuesto a salida de divisas, de esos pagos en el exterior. Es un gasto financiero. Sí, ahí también. En ese caso sí, porque, de nuevo, lo que trato de buscar es el sentido de la transacción. Entonces, la transacción debería estar relacionado con el gasto financiero, los intereses y el proporcional del impuesto a la salida de divisas de ese pago. Sí, en ese caso sí. Ok, algunos me están pidiendo verificar el tema del cálculo. A ver si regreso. Ok. En el caso de participación a trabajadores es el 15%, ¿verdad? El 15% de 200. Ok. Y en el caso del impuesto a la renta, decía yo que era el 25%, pero de la utilidad antes impuestos menos la participación a trabajadores. Mejor voy a poner los valores. Sería 25% de 200 menos 30. ¿No? Eso es un poco lo que les decía, que la participación, perdón, el impuesto a la renta considera el escudo fiscal que tiene la participación a trabajadores, ¿no? Si no hubiera escudo fiscal, yo tendría que pagar el 25% de 200. ¿Correcto? Eso sería 50. Entonces, ¿por qué pago 43? Por el escudo fiscal que tiene los $30 que estoy pagando a los trabajadores. ¿Sí? Por eso pago un poco menos, ¿no? En vez de 50, pago 43. Ok, gracias, Diana. Sí, efectivamente. El ejemplo con gastos no deducibles. Ok, si hubiera gastos no deducibles, yo debería incluirlos aquí en utilidad neta, ¿verdad? Yo aquí debería poner los gastos no deducibles, después del cálculo del impuesto a la renta, ¿no? En ese caso, ahí sí no hay escudo fiscal, ¿no? Si yo, qué sé yo, me gasté 20 en gastos no deducibles porque no tenía la factura, era un gasto que no tenía que ver con el negocio, lo que fuera, ¿verdad? Entonces ya no tendría una utilidad a repartir a accionistas de 128, sino solo de 108. Ingeniero. Sí. Una consulta, y en el caso de una empresa con accionista del Estado, me imagino que simplemente ahí se reinvierte todo lo que genera como utilidad, porque no se puede repartir. Caso Banco Pacífico. Sí, correcto. Digamos, claro, el Banco del Pacífico es una situación media extraña, ¿no? A veces es privado, a veces es público, dependiendo de qué más le convenga al Estado, ¿no? Algo medio especial, ¿no? Efectivamente, hace algunos años, digamos, por una consulta que se hizo, entiendo, al procurador, estaban repartiendo dividendos y creo que una participación a trabajadores, perdón, participación a trabajadores. Estaban repartiendo un año, de hecho repartieron utilidades y la consulta salió negativa, o sea, dijeron no, por ser un ente privado, pero con cuyo único accionista es el Estado, no se debe repartir utilidades a trabajadores, ¿no? Entonces, se tuvo que reversar todo ese pago de utilidad. Un año repartieron utilidades y lo reversaron. ¿Y por qué digo esto de que a veces es privado, a veces es público? Porque ahí actuó como un público, ¿no? Efectivamente, las empresas públicas no pueden repartir utilidades a trabajadores. Pero, por ejemplo, es privado en el sentido de que los salarios no tienen en cuenta esta restricción de que nadie puede ganar más que el presidente de la República, ¿no? Esto en el sector privado, no el público, ¿no? Pero ahí sí el Banco del Pacífico es privado, ¿no? Digamos, porque algunos de sus funcionarios ganan más que el presidente de la República. Entonces,
En los beneficios también, pues que no son los mismos que la gente que trabaja en el gobierno. Son más de privado que de público. Ok, por eso te digo, Fernando, un poco es discutible, porque en el caso de participación a trabajadores no toman en cuenta eso, y ahí sí son públicos. A eso es lo que me refiero. En algo que tiene que ver con los trabajadores, ¿ah? No estoy hablando de accionistas, porque eso es diferente. El accionista sí es único, es el Estado. Pero en el caso de participación de trabajadores, trabaja como público, no hay repartición de utilidades de trabajadores. Pero en el caso de salarios, trabaja como privado. Sí pueden ganar más que el presidente de la República. Lo que digo es que es una situación medio especial, ¿no? Es diferente de Petroecuador. Petroecuador, digamos, es institución pública, ¿no? CNT es una institución pública. O sea, ahí no hay discusión, son públicos. Pero en este caso, Banco del Pacífico tiene esta connotación, ¿no? De que a veces es privado, a veces es público, dependiendo de lo que el Estado decida, digamos. Eso es una mezcla un poco rara. No necesariamente. Yo digo que para beneficio del Banco del Pacífico no ha habido mucha, decir cero, nulo, creo que tendría que estar dentro del banco para saberlo, pero no ha habido mucha injerencia política en la toma de decisiones, de contratar personal, etcétera. Yo creo que lo están haciendo bastante bien, bastante fuera de esta injerencia política, ¿no? Repito, no puedo decir cero o nula, pero si es que hay, por lo menos es bastante bajo. Y más que la caja chica, sí ha servido para el tema de programas de crédito, eso sí, ¿no? O sea, programas de crédito subsidiados, ¿no? Casi como banca pública, en el sentido de con tasas de interés bajas, con plazos largos, un poco tratando de ser el brazo ejecutor del gobierno en cuanto a sus programas de crédito, sobre todo para el sector productivo, ¿no? La CFN también lo hace, pero siempre con un tema más complicado en cuanto a los procedimientos, ¿no? Porque al ser CFN, banca pública, obviamente sus funcionarios son responsables de los recursos, ¿no? No digo que el Banco del Pacífico no, pero al ser privado... Yo me refiero a alianzas que usted se puede dar cuenta que el beneficio, por ejemplo, los créditos estudiantiles con las entidades públicas, las facilidades que no la tiene cualquier otra entidad financiera, pues obviamente van a tener mayor acaparación. Y asimismo con los créditos hipotecarios, estudiantiles y como los de consumo. Obviamente para mantenerlo en la pelea, pues no, ya no estar en el tercer puesto, sino subir al segundo o el primero. No, sí, correcto. Por eso digo, lo ha hecho bien, creo yo, lo ha hecho bien, y los resultados están ahí, sin mucha injerencia política, pero sí es el brazo ejecutor en cuanto a los proyectos que tiene el gobierno para dar crédito. Y yo digo que lo hace con mayor facilidad que la CFN y tiene su explicación, ¿eh? Porque la CFN, al ser banca pública, tiene limitaciones en cuanto a su maniobra, ¿no? Por decir algo que puede sonar muy sencillo, pero que es bastante ejemplificador. Si yo tengo un cliente moroso en el Banco del Pacífico y llego a una transacción y le digo, ¿sabes qué? Te voy a bajar los intereses, a condonar el 20% de los intereses y llegamos a un acuerdo y me pagas, eso va con el visto bueno del nivel de autorización que sea, ¿no? Comité de crédito, el gerente, el vicepresidente comercial, el presidente del banco, va con una autorización y se fue y se arregló la situación, ¿ya? En la CFN o en la banca pública no se puede hacer eso, ¿verdad? Porque si yo le descuento el 20% de intereses para llegar a un acuerdo, de aquí a un periodo, 1 año, 2 años, me cae Contraloría y me va a cobrar a mí ese descuento que le hice. O sea, tiene estas limitaciones, lo que digo, ¿no? En cuanto a los procedimientos, ¿no? El banco privado puede hacer estas maniobras y resolver un problema de un crédito vencido o ayudar a un crédito para que salga adelante.
la CFN o la banca pública, el banco... Ban Ecuador, perdón, Ban Ecuador no puede hacer eso. La cartera, sí. Claro, porque no puede hacer eso, porque si hace estas ayudas, ¿verdad? Contraloría se lo va a cobrar a esos funcionarios, ¿no? O sea, porque son dineros públicos, ¿no? Me refiero a dinero del Estado. Digamos, esa agilidad que tiene el Banco del Pacífico para dar, repito, ejecución a los programas de crédito que tienen los gobiernos, ¿no? El gobierno en este caso. Tiene una mayor facilidad el Banco del Pacífico que la banca pública, ¿no? La toma de decisiones es más rápida, exactamente, ¿no? Exactamente. En cuestiones privadas... O sea, en ese ¿no? No, porque Perdón, en la toma de decisiones burocráticas no. Se escucha Si entrecortado. hablamos así y sin hacer por... Hola. No te escucho bien, Fernando, te escucho entrecortado, no alcanzo a escucharte todo. No alcancé, se escucha bien entrecortado. Solo para tener una idea, pudiera suceder que uno diga, tal gerente no fue muy brillante en el sector privado y lo pongo en el sector público y no sabe manejar una empresa pública, digamos. Puede pasar, pero es que son dos cuestiones diferentes, la administración privada y la administración pública, ¿no? En la administración privada yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe, ¿sí? O sea, yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe en el sector privado, ¿verdad? Puedo condonar estos intereses, que en este caso un banco privado, y la ley no me lo prohíbe. A manera de ejemplo, sencillo, digamos, uno ve que hoy están colocando en las partes de estacionarse, ¿no? Están poniendo los letreros de estacionarse, estos letreros círculo verde y pone estacionar, en las partes que uno se puede estacionar. Está bien, digamos, como señalética, ¿no? Pero en la práctica es inútil eso. ¿Por qué? Porque yo me puedo estacionar en todos los lugares donde no esté prohibido estacionarse. ¿Verdad? Entonces, a mí me tienen que poner el letrero de no estacionar. Ahí no me puedo estacionar. Pero si no hay ningún letrero, yo me puedo estacionar. ¿No? Es un poco, de nuevo, el sector privado. Yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Yo me puedo estacionar en todos los lugares donde no haya un letrero de no estacionar. ¿Ok? En el sector público es totalmente diferente. En el sector público yo solo puedo hacer lo que la ley me prohíbe. No, digamos, no puedo ser creativo. Pero yo puedo hacer todo lo que la ley me permite solamente. En el sector público. Solo puedo hacer lo que la ley me permite. No puedo ser creativo, ¿no? Como en el sector privado sí lo puedo hacer. Decir, yo voy a hacer esto porque se me ocurre que es una mejor alternativa, mejor opción. Dice, bueno, ¿en qué parte de la ley, la normativa dice que tú puedes hacer esto? No hay. Te cae Contraloría. Entonces, es diferente la administración privada, la administración pública. A mí me ha tocado estar en ambas situaciones, ¿no? Y obviamente la administración pública es una camisa de fuerza. No puedo hacer todo lo que uno quisiera y lo hace en el sector privado, ¿no? Solo me puedo mover en función de la normativa que existe. Entonces, si en la normativa no existe una opción de condonar intereses, bueno, no puedo condonar intereses, la banca pública. Simplemente como algo adicional. No me quiero extender. Ha estado bastante interesante las preguntas de ustedes. Eso nos ayuda bastante. Ok. Para terminar, va a haber una tarea, ¿no? Vamos a quedarnos con una tarea muy sencilla, muy cortita, pero que nos va a servir ya para comenzar a evaluarlos, ¿no? Esta tarea es individual. Recalco esto, porque obviamente no debe haber plagio, ¿no? Copia de uno con otro. Se pueden hacer consultas, eso obviamente es inevitable, o incluso me pueden consultar a mí, les recuerdo mi correo, me pueden escribir al correo de Ecotec también, pero si quieren más rapidez, quizás necesitan más rapidez, me pueden escribir a mi correo jxvera
jxvera@hotmail.com. Ese correo me llega al celular, ¿no? jxvera@hotmail.com. El que va a consistir en el ejercicio número 2, ¿no? En el ejercicio número 2. Ahí tenemos, de cierta forma, mezcladas, ¿no? Cuentas del estado de resultados y del balance general. Algo muy sencillo. Las primeras 5 son de venta hasta dividendos del estado de resultados y luego viene el balance general, ¿no? Entonces, tal como dice ahí, debemos elaborar un estado de resultados para el año 2018. Pueden elaborar también el del 2017, ¿no? Pero, digamos, voy a tomar en cuenta el del 2018. Y balances generales para 2017 y 2018. ¿No? Utilice una tasa de impuesto a la renta del 25% y participación de trabajo del 15%, tal como hicimos en el ejercicio número 3, ¿sí? Para completar, asimismo, todo el esquema del estado de resultados y del balance general. ¿Okay? En el balance general también deben calcular el capital de trabajo, ¿no? Perdón, el capital de la empresa, el capital total de la empresa, ¿no? Tal como hicimos en el ejercicio 1. Algo muy sencillo, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel, quizás a mano también, me toman luego una foto. Y me envían la tarea a mi correo, ¿no? Ahí sí les pediría que me lo envíen al institucional, ¿no? Para que quede constancia, digamos, del envío, ¿no? Al institucional, desde donde yo les envié la invitación para las clases. ¿Hasta qué hora podemos entregarle? Hoy, en el transcurso del día, mañana, antes de la clase, digamos. Okay. La idea es que lo puedan entregar antes de la clase, ¿no? Digamos, hasta antes de mañana a las 8. Muchas gracias. Ajá. Muchas gracias. Es algo sencillo, no les va a tomar más allá de quizás 15, 20 minutos, como mucho. Y repito, lo pueden hacer en cualquier medio. La idea es que el archivo lo envíen a mi correo. Y reitero, es un trabajo individual. O sea, cada uno podrán hacer consultas, etcétera, pero cada uno tendrá que hacerlo individualmente, ¿no? En Word, en Excel, a mano, le toman una foto, como a ustedes les parezca mejor, ¿no? Profesor, el balance solamente como lo que hicimos en el ejercicio 1 tendrán un esquema. Habemos personas que nunca hemos visto un balance general en su vida, entonces no sé si solamente una tableta así muy sencilla como el ejercicio 1 o tiene algún... Como el ejercicio 1, como el ejercicio 1. Así mismo, pero claro, en ese caso serían 2 años, ¿no? Claro. 2017 y 2018, correcto. Entonces tendrían que calcular el total de activos, total pasivos y capital total para los 2 años, ¿no? Y en el caso del estado de resultados sería solo 1 año. Si quieren hacer los 2 años también lo puede hacer, pero también seguir el esquema que vimos aquí, ¿no? Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, utilidad de intereses e impuestos, utilidad antes de impuestos, utilidad neta, dividendos, utilidad retenida, ¿no? Hasta utilidad retenida, correcto. Listo, no me quiero pasar, me he pasado con 1 minuto, así que no quisiera extenderme más. Sí, Diego. Tuve un problema con el internet. Le pido por favor que me repita sobre el deber. Ok, vamos a realizar el ejercicio número 2 de la página 4, ¿no? Entonces van a realizar 2 balances generales en la misma forma que resolvimos el ejercicio 1, ¿no? Para 2017 y 2018. Y un estado de resultados, en este caso para el 2018, tal como hicimos con el mismo esquema del ejercicio 3. ¿Verdad? Lo pueden hacer en Word, en Excel, a mano, le toman una foto y me deben subir el archivo a mi correo de Ecotec, ¿no? Desde donde yo les envié la invitación para las clases. Y es individual, ¿verdad? No puede haber plagio, digamos, no puede haber copia que un mismo archivo me lo envíen 2 estudiantes. Entonces debe ser individual, ¿no? Se pueden consultar obviamente entre ustedes si hay una duda o me pueden consultar a mí también, no hay problema. Y enviarme hasta mañana antes de la clase, ¿no? Antes de las 8 de la mañana. Enviarme por correo a mi correo de Ecotec.
Cierto, me había olvidado. Gracias por el recuerdo. Voy a tomarles asistencia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Para que conste, digamos, la asistencia. Ya hay más estudiantes. Discúlpeme, digamos, me extendí. No quería extenderme, pero bueno, un par de minutos para poderles tomar asistencia. Oh, no puede ser. Ya no me permite tomar asistencia. Ah, qué problema. Bueno, en tal caso voy a tomar mi propia asistencia. Ok, si me ayudan, por favor. Ok. Carmen Aguirre. Elba Aguirre. Presente. Yo no estoy otra vez en la lista. Andrea Garnica. Lo que es activo, total pasivo y capital. Ese es el ejercicio 1. Listo, muchas gracias. ¿Se puede llamar deuda o pasivo? ¿Perdón? Deuda a corto plazo es lo mismo que pasivo circulante. Pasivo circulante, correcto. Ajá. Ya, ok. Sí. Profesor, Cristian Esparza no me ha mencionado en la lista. Circulante era lo mismo que activos corrientes, ¿cierto? Sí, correcto. Ajá. Sí, veo que en el tanto Cristian Esparza como Andrea Garnica sí están en el Atrium. Ajá, correcto. Sino que lamentablemente me olvidé y ya no me permite tomar asistencia. Entonces, en este caso, mañana ingreso las asistencias. ¿Ok? Listo, yo les agradezco. Mil disculpas por haberme pasado estos minutitos. Pero nos veríamos mañana entonces a las 8, ¿sí? Que tengan una buena tarde y nos vemos mañana.